Tuve la posibilidad de leerla antes, la ponencia de Carlos, simplemente decir lo importante. Ustedes la escucharon en parte, léanla, porque sobre todo es un desafío para cómo analizamos lo que él nos pone como título de entrada, el cambio. Los que vivimos en Argentina sabemos, cambiemos. Es decir, ¿cómo se analiza el cambio? ¿Qué quiere decir cuando alguien habla de cambiar? Y entonces, ¿cuáles son las transformaciones? A partir de la experiencia creyente. Y es ahí donde él se coloca, va a fondo y nos obliga. Y acá, si estuvieran la de Parker, hay cosas que son muy parecidas con la de Parker. Uno es un tema que lo venimos tratando y que Carlos, a partir de ejemplo, nos pone, es el de las definiciones. ¿Qué es religión? Lo sabemos de hace mucho tiempo. Los dos ponen a los mismos autores, Weber, Troeltsch, Gertz, Mauss y otros que no dejo de nombrar. ¿Qué queremos decir? ¿Por qué? Porque tanto Carlos y en el caso de Parker es la idea que el concepto histórico de religión, en momentos de globalización, en momentos de colonialismo, poscolonialismo, en momentos de revisarlo, no nos alcanza para expresar lo que estamos viviendo. Los dos critican a Habermas, es interesante. Somos muy latinoamericanos, pero discutimos con Habermas. Interesante. Habermas aparece en los dos artículos y sobre todo en esta idea que Carlos nos dice muy bien, ¿cómo nos van a decir a nosotros que ahora los grupos religiosos están en el espacio público? Vamos a cumplir 200 años de independencia el año que viene, argentinos y otros países de América Latina, donde esa presencia religiosa. Y acá me parece lo de Carlos es interesante, verlo desde distintos aspectos. Parker también va mucho a eso. No creamos que la religión es solamente las instituciones. No creamos que la religión es solo el culto. No creamos que la religión es solo el templo. Muy parecido a lo que nos decía Carlos. Si ustedes leen, acá hubo un congreso de política muy importante, con las mismas conclusiones. No se crean que la política son los partidos políticos. No se crean que la política es solo para el Estado. Bueno, eso mismo. En los dos artículos me parece que hay una fuerza muy grande que va de religiones, espiritualidades, sagrados, de unos y de otros, en el cual me parece a mí los dos usan sincretismo también y muy fuerte, concepto que lo dejo, a mí no me gusta mucho, pero no importa. Los dos lo usan, vamos a ser fieles a ellos dos, pero para decir ¿qué? Para explicar que hay que detenerse en esos creyentes en cambio para ver todo lo que se están expresando cuando dicen que creen. Entonces acá hay que tener cuidado, como Carlos nos dice, si usted tiene presente solo la tradición judío-cristiana, va a encontrar solo eso. Sin embargo, y él nos dice a partir, porque en cada caso que él nos decía, en su texto dice, en mi investigación, si uno va, hay ahí lo que han llamado creencia a su manera, cuentapropismo, donde los creyentes armamos nuestras creencias de múltiples formas. Ahora, si el instrumento que usamos, trabajará la comisión de censos, si la categoría que usamos no nos permite poner ese sincretismo, pues bueno, vamos a usar definiciones o concepciones que no nos van a alcanzar, dicen ambos dos. Entonces aquí viene, me parece, también los aportes de los dos. Si vivimos en sociedades mediáticas y vivimos en sociedades de la información y vivimos en algunos casos en sociedades postindustriales, ¿qué quieren decir esas categorías? Cuando nosotros las usamos, en el caso acá era secularización, laicidad, Cristian va campo religioso, prácticas, ¿qué estamos diciendo? Es lo mismo que en otras épocas. Y aquí viene, una, discusión con nosotros mismos. Dos, lo que tanto Carlos como Parker van a llamar colonialismos. Parker le pone occidentalocéntrico, eclesialocéntrico y una serie de conceptos más para nombrarlas. Y Parker también habla un poco la globalización, lo de modernidades múltiples, lo dejo, pero es este caso de Carlos, está ahí. Me parece, después, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una preocupación interesante
que me parece que está en los dos artículos. Uno son globalizaciones, pero los estados-nación existen. Carlos nos lo dice bastante. Fíjense, esos fulanos dicen quién va a recibir subsidio, quién lo va a recibir, si va a entrar, en qué casilla del Estado va a entrar, si es un grupo de pueblos originarios, y Parker dice si la emoción explota en esa persona, dónde se la califica. Pero parece que el Estado sigue existiendo. Parece que el Estado no se fue. Parece que el Estado es un actor a tenerlo en cuenta y recordarlo en su devenir histórico. Creo que también, me parece, quizás siguiendo a lo que el rector le pedía, pero estaba ya en el texto de Carlos, es el rol de los investigadores. Simplemente observamos, simplemente hacemos papers, simplemente queremos que nuestros lugares de investigación nos den credenciales o hay un compromiso, hay una ética, hay un esfuerzo por acercarnos y a partir de eso discutir, luchar, pedir contra la discriminación, contra estigmatizaciones, contra categorías universales que se usan, como estos días lo habrán escuchado todos ustedes, ¿no? Los islámicos atacan, los islámicos han hecho esto, los islámicos, como si fueran todos, y nadie dice, yo qué sé, los europeos bombardean, los europeos asesinan, los europeos causan el hambre y la persecución. A nadie se le ocurriría esa, se les ocurre la otra. Y ahí me parece interesante, en lo de Carlos hay muy fuerte sobre esto, de decir, pongamos atención, sepamos, porque los conceptos son construidos, son leídos en un momento histórico en el cual esos medios y ese Estado tienen fuertes capacidades de hacer los suyos, pero también, me parece, Carlos nos dice, ojo, las instituciones, cuando dice los expertos, ¿no? ¿Por qué no nos llaman a nosotros, se llaman al cura, al pastor, a la PAI, al MAI, para preguntarles? Porque hay una disputa ahí, justamente en un momento cada uno lo verá. Bueno, termino. Me gusta su parte final, aparte de enumerar todos los temas que van a estar en este congreso, de turismo, de género, de violencia, de pluralidad, de cómo son acompañados dentro, la transnacionalización, la migración. Termina con esto que me parece muy valioso para muchos de nosotros, que son las trayectorias. Es decir, si encasillamos a un grupo o a una persona en un momento, ¿cómo no verlo en una larga trayectoria? Que Carlos lo dice muy fuerte, dice, son trayectorias en recomposición continua. Parker va a decir más todavía. Lo simbólico, lo emocional, forma tan fuerte parte de esas espiritualidades que a veces se pasa Parker un poco, pero bueno, nuestras racionalidades no alcanzan, dice Parker, de su idea de otra lógica o de la emoción como parte central de nuestros análisis. Creo que el aporte de Carlos nos ayuda y mucho. Es un excelente texto para esta jornada donde vamos a discutir estos temas. Y bueno, yo le agradezco mucho y de poder seguir reflexionando.